corresponde para esta noche. Pero antes vamos a pedirle al Señor que nos dé su bendición, que nos ayude, y vamos a orar para que sea Él quien nos guíe en el estudio de esta noche. Oremos. Señor, Rey del Universo, muchas gracias por la oportunidad que nos da de poder venir delante de su presencia para estudiar tu palabra. Señor, gracias porque nos permite estudiar este libro que es de bendición para nuestras vidas. El libro a los Gálatas, o la epístola a los Gálatas, en donde se nos presenta la defensa del Evangelio. Le pido, Señor, que nos bendiga en esta noche, que nos dé su bendición, su gracia y su misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos amados, siempre es imprescindible que pidamos la sabiduría al Señor siempre que vamos a estudiar la palabra del Señor. Yo quiero recordarles, miren, que el estudio de la Biblia, el estudio de la palabra de Dios, requiere la parte humana, pero también la parte divina, ¿verdad? Un hombre, yo, hermano, no me atrevo a jactarme y decir de que por mi capacidad humana yo puedo leer la Biblia para ustedes. Yo tengo que decirles que yo pues dependo del Señor para poder leer, hacer los comentarios que hacemos en la palabra del Señor. Y les digo, el estudio de la Biblia requiere una parte humana y una parte divina. Por ejemplo, miren, en la segunda epístola a Timoteo, solo quiero que leamos ese pasaje así de paso, porque estoy diciendo de que el estudio de la palabra de Dios requiere una parte humana y una parte divina. Para que podamos corroborar ese hecho, podemos leer lo que dice la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Si usted quiere, hermano, rapidito leamos ese pasaje y ya luego vamos a hacer una pequeña retroalimentación con relación al tema del miércoles anterior. ¿Qué dice segunda Timoteo capítulo 2 y el versículo 7? ¿Tiene alguien el pasaje ya, hermano? Sí, así dice, hermano. Considera lo que digo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Considera lo que digo, coma, y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Ah? Eso, considera lo que digo, puede parafrasearse y podemos decir, lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo es: reflexiona en lo que te digo, ¿verdad? Pero el entendimiento te lo va a dar el Señor, pero tú tienes que reflexionar, tienes que considerar, y ese considerar hace alusión, hermano, a un estudio sistemático, ¿verdad? Disciplinado. Hermanos, ya quitémonos la enseñanza desteñida de que la lectura, la Biblia, hermanos, es una actividad arbitraria que puede limitarse a un ratito, ¿verdad? Tal vez en el momento que en la novela están saliendo los anuncios, allí me dedico a leer la Biblia. No, hermanos, el estudio de la Biblia necesita un esfuerzo, hermano. Necesita oración. Mire lo que dice ahí el pasaje. Considera lo que digo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Reflexiona en lo que te digo. Piensa en las palabras que yo te digo. Estudia las palabras que yo te digo. Y el Señor te dé entendimiento en todo. Por eso, hermanos, necesitamos depender del auxilio del Espíritu Santo para entender lo que dice la palabra de Dios. Ahora, qué bendición que podemos estudiar esta epístola, la epístola a los Gálatas, porque aquí nosotros aprendemos cómo se defiende el Evangelio de la gracia. Y yo quiero hacer una pequeña retroalimentación. Solo voy a pasar las diapositivas del miércoles anterior para que recordemos la temática del miércoles pasado. El miércoles anterior nos correspondió estudiar esa parte del origen del Evangelio de Pablo. Eso fue lo que estudiamos el miércoles. Y entre los temas que salieron a la superficie teníamos ese.
hablábamos de la intención o plan del origen divino. Es lo que dice el capítulo 1, los versículos 11 y 12. Solo voy a pasar las diapositivas, hermanos, para que podamos cubrir el material que tenemos programado para esta noche. Entonces, ahí tenemos el subtema del miércoles anterior. ¿Ah? Luego, ¿qué decíamos? Ahí están los versículos. Del capítulo número 1, los versículos 11 y 12. Con relación al subtema anterior. Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Eso lo estudiamos el miércoles. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino, y ahí está la clave, eso es clave. Por revelación. Exactamente, por revelación de Jesucristo. Hermanos, ¿quién recuerda lo que decíamos que significa la palabra revelación? ¿Cómo tratábamos de ilustrar el significado de la palabra revelación? Decíamos, hermanos, que el libro de Apocalipsis se llama el libro de revelación o de la revelación, porque revelación quiere decir eso, quitar el velo o correr el velo. Entonces, cuando Pablo recibió la revelación, podemos pensar en eso, como que el Señor le develó el plan que él tenía, en este caso, lo que el Espíritu Santo dice con relación a la epístola de los Gálatas y por supuesto relacionado con el Evangelio de la Gracia. Entonces, eso lo veíamos el miércoles. Luego, la intención o plan del origen divino. Primero hablábamos de la negación del origen humano, de lo cual hablan los versículos 11 y 12 en su primera parte. Decía el numeral 1 que el Evangelio que predicó Pablo no era según ningún patrón humano. Eso lo dijimos el miércoles. Y ahí está la pregunta: ¿cómo es que la exclusividad del Evangelio de la Gracia comprueba su origen divino? Eso es lo que sí. El Evangelio que predicó Pablo no fue enseñado por ningún maestro humano. Como ya dijo él, que es producto de la revelación. Y ahí está la declaración del origen divino. El Evangelio que predicó Pablo era recibido por la revelación de Jesucristo. Ahí tenemos una imagen. La declaración del origen divino está considerado en el versículo número 12, en la parte B. Esta frase dice, significa que Jesucristo es tanto la fuente como el contenido de la revelación. Y pensábamos en aquel pasaje de Apocalipsis, capítulo número 19, en donde dice que el espíritu de la profecía es Jesucristo. Pregunta: ¿está Dios dando revelación extrabíblica hoy día, hermanos? No. Hermanos, esto se contesta con un enfático no. No. Cuando alguien dice que tuvo un sueño, que Dios le habló, que sintió una voz, absolutamente no. Ya no hay revelación de Jesucristo, ¿verdad? Y ya decíamos, hermanos, la Biblia dice que el Señor ya dio toda su revelación, ya dio toda la revelación, como dice Hebreos capítulo 1, que dice que Dios habló muchas veces, de muchas formas, y que ahora ha hablado por medio del Hijo. Decíamos que Dios se había manifestado por medio de la creación, ¿verdad? Y para eso hay base bíblica, hermano. Ahí está Romanos. Romanos dice que Dios, la deidad de Dios se hace completamente visible por medio de las cosas creadas, dice Romanos. Entonces ahí tenemos el literal A, la comprobación de la vida de Pablo antes de convertirse, lo que está considerado en los versículos 3 y 14 del capítulo número 1. Ahí está. Y ahí es parte del testimonio de Pablo, lo que él manifiesta que era antes de su conversión. En el judaísmo dice que aventajaba a muchos de sus contemporáneos en cuanto a que era mucho más celoso de las tradiciones de los padres. Siempre en la comprobación del origen divino, la comprobación de la vida de Pablo antes de convertirse, lo que ya consideramos, y ahí está el cuestionario ya llenadito. Antes de que Pablo fuera salvo, él seguía la religión del judaísmo y era el jefe de los seguidores
de los perseguidores de los cristianos, ya lo dijimos. Número 2, Pablo también seguía las tradiciones de los hombres, era un fariseo y era enseñado por Gamaliel, decíamos. Gamaliel era un rabí destacado. ¿Qué más? Dijimos el miércoles, ahí están los versículos 15 y 16. La comprobación del origen divino siempre, la comprobación de la conversión de Pablo. ¿Qué podemos decir con relación a la conversión de Pablo? Dice, su llamado estaba basado solamente en la gracia de Dios para revelar al Hijo de Dios en Pablo. Numeral 2, la comisión inmediata de Pablo era predicar el evangelio a los gentiles, correcto. Ese era el llamado de Pablo. Allí tenemos, hermano, ese pasaje de Hechos, lo que nos enseña es específicamente el ministerio de Pablo para con los gentiles. Ahí lo dice el versículo número 21. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos. ¿A dónde dice? A los gentiles. ¿Verdad? Esa es la misión de Pablo. Literal C, la comprobación de la vida de Pablo después de su conversión. Ahí está, los versículos del 17 al 24. Aquí está lo que llamamos que era como el itinerario de Pablo, cuando él tuvo la experiencia de la revelación del evangelio. Y ahí está detallado, los versículos 21 al 24, sigue dando detalles y veíamos esta pequeña ilustración. Esa es lo que se conoce como, eso es Arabia. Acá este mapa es más claro, ahí está. Esa fue la actividad de Pablo, según lo relata el versículo número 17. Va a Arabia, es decir, sí, va a Arabia, luego Damasco, y sigue con su trabajo misionero yendo a Jerusalén. Y presentamos esa imagen, hermano. Y decíamos que la Biblia no puede ser un fraude. Ahí está Damasco en la actualidad. La arqueología. Dicen que el mejor amigo de la Biblia o la mejor amiga de la Biblia es la pala. Allá en Israel, hermano, en el Medio Oriente, cada palazo que pegan los arqueólogos encuentran vestigios de los tiempos bíblicos. ¿Qué más? Ahí tenemos una ilustración adicional para fundamentar el versículo 21 que ya estudiamos, ¿verdad? Sí. Pablo no recibió el evangelio de otros apóstoles. Pablo no recibió el evangelio de otras iglesias. ¿Qué significa todo esto para nosotros como cristianos hoy? ¿Qué significa todo esto si tú no eres salvo? Preguntas para reflexionar, y esto era lo que teníamos, hermano, con relación a la lección anterior. Evangelio de la gracia, ahí estamos, en la parte número 2. Nos aprendimos el versículo clave, hermanos. El hermano Luis Felipe ya lo aprendió, ¿verdad? Bueno, hermano, 10 tiene ya. Y le vamos a dejar 2 puntos ya para el siguiente trimestre. Ahí está el versículo clave de Gálatas. A la cuenta de 3, hermanos, les suplico que lo repitamos todos juntos. 1, 2, 3. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Quien no entienda ese versículo, hermano, no sé qué vamos a poder hacer. Ese versículo es claro. Mire lo que dice después de la coma. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Verdad? Es que las personas se inflaman con todo lo bueno que hacen, hermano. Que van a todos los cultos. No estamos diciendo que esté malo, hermano. Que cumplen con todos los oficios de la iglesia. Que es el hermano que más trabaja en el aseo de la iglesia, yo no sé. Que no se pierden vigilia. Que ayunan todos los sábados. No es por obras, para que nadie se gloríe. Es que si fuese por obras, hubiese ocasión, hermano.
para que la gente se sienta engrandecida por su quehacer dentro de la iglesia. Es por gracia. Yo recuerdo el versículo que leíamos el domingo en Romanos 1:17, de fe en fe. Y explicábamos que quiere decir ahí que es de fe de principio a fin. Y Romanos cita el pasaje de Nahum. Como está escrito, dice, que el justo por la fe vivirá. Ahora, allí cuando dice el profeta, por la fe vivirá, está hablando del segundo tiempo de la salvación, de la santificación. ¿Cómo se santifica la vida? Por la fe en Cristo. Hermano, cuando más nos preocupamos por cumplir lo que la Biblia dice, y en cuanto más nos esforzamos, más fracasamos. A mí me pasa. Cuando más me comprometo a quedarme callado, porque usted sabe que es una de las formas más fáciles pues, de caer, ¿verdad? De caer en la trampita, ¿verdad? De pecar, hermano. Cuando nos acordamos ya hemos hablado, ya hemos ofendido. Y quizás fue cuando más esfuerzo hicimos. Y nos esforzamos, y nos esforzamos. ¿Acaso no será mejor decirle al Señor, Señor, ayúdeme este día? Por fe, entrego mis palabras a usted, entrego mi boca a usted. De lo contrario, ahí vamos a ir frustrándonos, derrotados, que no podemos, que no salimos adelante, que soy un fracaso. No, no somos un fracaso. El problema es que hemos pensado de que nuestra santificación es por nuestro esfuerzo. Pero dice Romanos, es por fe. Entonces, aquí vamos ya a entrar en materia. La primera parte que vamos a leer se llama Defendiendo el Evangelio. Sí. Hermanos, yo creo que estoy confundido. Sí. Quiero revisar una presentación más. Sí. Sí, hermanos, estamos bien, aquí es. Tenía una duda aquí con las notas que yo tengo acá. Entonces, este es el tema número 1, defendiendo el Evangelio en Jerusalén. Ahí es, sí. Solamente quiero hacer un comentario introductorio, hermanos. Fíjense, en el estudio anterior vimos la importancia de guardar la pureza de la Biblia y que vale la pena predicar el Evangelio a los perdidos. Eso pues lo hemos visto en los estudios anteriores, por lo que tiene mucho valor defenderlo. Oigan, al defender el Evangelio necesitamos contender por la fe. Espero, hermanos, que veamos las palabras que estamos diciendo. Cuando yo digo que necesitamos contender por la fe, no estamos hablando de discutir con las personas. Le quiero suplicar, hermano, que por favor busquemos un pasaje para que pongamos en el contexto apropiado esto que estamos diciendo. Busquemos el libro de Judas o la carta de Judas. Es bien fácil encontrarla, miren, porque si usted se va para Apocalipsis, todo lo que tenemos que hacer es encontrarnos con la carta que está antes de Apocalipsis. Y Judas solamente tiene un capítulo, ¿verdad? Entonces, quiero pedirle que por favor veamos lo que dice Judas, es decir, el versículo 3, obviamente es el capítulo 1. Estamos diciendo que debemos defender el Evangelio y necesitamos contender por la fe. ¿Qué dice el versículo 3 de Judas, hermanos, si alguien lo tiene? Sí. Amén, sí. Lea por favor, hermanos, siga leyendo. Amados, por la gran solicitud
que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Me he visto en la necesidad de escribiros, exhortándoos a que contendáis arduamente por la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez por todas. Amén, hermano. Gracias. Ahí está leyendo la versión Dios habla hoy. Está bien, hermano. Claro la versión. Mire lo que dice, hermano, en esta versión. Repitamos lo que dice la revisión de 1960 de Reina Valera. Amados, dice, por la gran solicitud, o por el gran deseo, ¿verdad?, que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Yo creo que ahí está claro el versículo, hermano. Si yo tengo en mi casa, fíjese bien, hermano, ilustrémoslo así. Si yo tengo en mi casa diamantes que valen millones de dólares o piedras preciosas, a mí me gustaría guardarlas y defenderlas, porque tienen mucho valor. Eso es exactamente lo que debemos hacer con el Evangelio, hermano. Dice un autor, mire, un autor serio: me gusta la epístola a los Gálatas, porque personalmente tiene mucho significado para mí. Porque cuando yo fui al seminario, como un inconverso católico romano, escuché a un predicador protestante en la radio, predicando versículo tras versículo en Gálatas. Explica este hermano. Y aunque no fui salvo en ese momento, en la medida en que escuché, me di cuenta de que estaba escuchando verdades nuevas por primera vez, como la justificación, la gracia y conceptos que nunca había escuchado antes. Y dice el hermano, pocos meses después, Dios usó estas verdades de Gálatas para darme vida eterna. Entonces, yo personalmente amo Gálatas, dice el hermano. Bien, hermano, que Martín Lutero estaba casado con una mujer llamada Catalina von Bora. Sí, es exacto, ¿verdad? Y dice, y en una ocasión, él llamó al libro de Gálatas como su Catalina von Bora, porque amaba esa epístola. Ustedes, los que son casados, preguntan, aquí va la pregunta: ¿van a guardar y proteger la pureza de su mujer? Bueno, si lo hacemos con nuestras mujeres, hermanos, vamos a hacerlo también en este caso con el Evangelio. Eso es exactamente lo que Pablo hace en Gálatas capítulo número 2. Gálatas 2 continúa la sección histórica del capítulo 1, donde Pablo habla del origen del Evangelio y ahora va a defender el Evangelio. Ahora, les quiero suplicar para que pasemos específicamente a este punto, defendiendo el Evangelio en Jerusalén. Les quiero pedir, hermanos, que leamos los versículos 1, 2 y 3 del capítulo 2 para tratar este subtema A, consultando con los apóstoles. Ahí están los versículos, miren, hermano. Sí, Gálatas 2, versículos 1 al 3. Dice el pasaje, como aquí está en la presentación, yo le voy a dar lectura. Después, pasados 14 años, pasamos del capítulo 1 y ahora pasamos al capítulo 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Ya vamos a ver si podemos esclarecer lo que dice ese versículo 2. Versículo 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, es decir, Tito era gentil,
era griego. Dice, mas ni aún Tito, este dato es importante, hermano, por favor. Mas ni aún Tito, dice, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Estamos en el punto A, consultando con los apóstoles. El versículo número 1 nos hace saber esto, que Pablo fue a Jerusalén, oiga, 14 años después de su conversión. Espero que tengamos abierto el pasaje, hermano, para que vayamos corroborando. Y si yo digo algo, pues, que no sea consecuente con lo que dice el pasaje, por favor, vamos a pausar ahí y vamos a corregir, porque estamos estudiando, esclareciendo lo que dice el pasaje. Entonces, en el numeral 1 dice que Pablo fue a Jerusalén pasados, es decir, 14 años después de su conversión, que es precisamente lo que dice el versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Exacto, después dice. Ahora, ¿después de qué? Después de lo que ya explicamos en el capítulo 1, específicamente los versículos del 11 al 24, que es en donde se describe el itinerario en cuanto al ministerio de Pablo en Galacia. Entonces dice que pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén, dice, con Bernabé, llevando también conmigo. Aquí está, acompañado por Bernabé y Tito. Ahora, pregunta, hermanos, pregunta, ¿qué sabemos de Tito? Bueno, ya nos informó el pasaje. Sabemos que Tito era un gentil. Eso es importante, hermanos, se los aseguro. Tito era un gentil. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y qué nos esclarece el pasaje? El pasaje nos dice, en el versículo número 3, que Tito no fue circuncidado bajo la ley del Antiguo Testamento. Hermanos, nosotros sabemos lo que es la circuncisión, ¿verdad? Yo creo que está de más explicar o recordar. Bueno, pero recordémoslo. En el idioma griego, circuncisión se dice peritome. Cuando hablamos del prefijo peri, pensemos, hermano, el perímetro. Por ejemplo, acá el hermano tiene un muro perimetral por la parte de afuera. Bienvenido nuestro hermano Ver, Dios lo bendiga, hermano. Entonces, en la parte de afuera, ¿verdad?, del muro. Y tome quiere decir corte, cortar. Usted ya sabe, hermano, que el pacto de Dios con Abraham consistía en eso. Dios mandó a Abraham a que circuncidara a todo varón que abandonara la vida intrauterina al 8º día. Hermano, hay datos interesantes, mire, con respecto a eso de la circuncisión. Literalmente, la circuncisión, cuando el niño tenía 8 días de nacido, el sacerdote hacía un corte en el prepucio del órgano masculino, es decir, del organito del niño, del penito del niño. El sacerdote hacía un corte en el prepucio. El prepucio es esa membranita o ese pellejito que envuelve el glande, y así un corte allí, y esa es la circuncisión. Un dato interesante, miren, dicen los expertos, los científicos, que la Biblia dice de que al 8º día. La pregunta puede ser, bueno, ¿y por qué al 8º día? ¿Por qué no pudo hacer al 12º día? O al día número 20, cuando ya el tejido estaba más firme. ¿O por qué no antes? Por ejemplo, yo he visto que las niñas, cuando esto que llaman el lóbulo de la oreja está tiernito, le pullan allí y le meten el arito a la niña cuando está tiernito aquí. Solo le ponen una pelotilla de hielo y ya tranquilo, el tejido está tiernito, hermano, y pues no hay mayor daño.
Pero cortarle el prepucio, el pellejito al niño de su órgano puede ser más traumático. Pero lo que le quiero decir, mire, que los médicos, los científicos han investigado que precisamente, es lo que he leído en los datos científicos, que precisamente al 8º día, después de que el niño abandona el vientre de su mamá o el estómago de su mamá, el cuerpecito del niño comienza a generar algo que se llama protrombina, que es lo mismo que la vitamina K, que sirve para la coagulación de la sangre. Eso evita que se genere una infección, eso evita que haya sangramiento. La pregunta es, ¿ya sabía Dios eso? Y por eso ordenó que al 8º día. Bueno, de hecho sí, ¿verdad? De hecho sí, ¿verdad? Dios ya sabía. Ahora, pero regresemos a lo que estamos estudiando. Tito no era circuncidado. ¿Por qué es importante eso? Por el desarrollo del pasaje, por lo que dice el pasaje más adelante. ¿Ah? Tito era un gentil, no fue circuncidado bajo la ley del Antiguo Testamento. Entonces Pablo lo lleva a Jerusalén. ¿Con qué propósito? Lo lleva, hermanos, como una prueba. ¿Qué quería el apóstol Pablo? Quería ver si los otros apóstoles le requerían para ser circuncidados. Ahora, el versículo número 2 nos menciona un dato interesante que para mí es interesante. Dice en el versículo 2, le suplico que lo leamos. Pero subí según una revelación. Según una revelación, dice Pablo. El versículo número 2. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación, oiga hermano, el evangelio que predico entre los gentiles. Ahora, hagamos una pausa, hagamos una reflexión ahí. Los que gozaban de reputación, ¿quiénes eran? Ahí están en el versículo número 9, hermanos. Arrastremos la mirada hacia abajo hasta el versículo 9 y dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, aquí viene Jacobo, Cefas, que es el mismo Pedro, y Juan, que eran considerados, ¿qué dice? Columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Entonces, a esos que se refiere el versículo 2, que tenían cierta reputación, ¿quiénes eran? Ahí están los 3 hermanos. Exactamente, ahí están. Esos 3 hermanos eran hombres que eran considerados columnas. Jacobo, el medio hermano de Cristo, Cefas y Juan. Ahora, ellos tenían una reputación muy buena en Jerusalén, de hecho, hermano. Ahora, avancemos. Vamos a saltar hasta el versículo, sí, hay un literal B, que ahí viene. Ya leímos eso. Basado, dice, en una revelación. Es lo que dice el versículo número 2. Pero subí según una revelación. ¿Qué revelación? Ahí la podemos observar o podemos leer la revelación que Pablo recibió para subir a Jerusalén en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 11 y el versículo 27. Si usted quiere, hermanos, revisemos por favor el versículo, porque de hecho, hermanos, pues es de bendición que nos familiaricemos directamente con el pasaje. Entonces, Hechos dice, ¿verdad? Sí, exactamente. Hechos 11, versículo 27. Acá está. ¿En dónde está la revelación que recibió Pablo? Aquí la leemos. Dice: en aquellos días, si yo apunto mal un pasaje, por favor me dicen, hermano, pero supongo que estoy en Hechos 11, 27. Dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio.
Versículo 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de ¿quién? De Bernabé y de Saulo. Ahí está el dato que nos sirve para pues dar fundamento a lo que dice la revelación. Sí. Seguimos, hermanos. Entonces, una pregunta con respecto a los versículos que leímos de Hechos y el literal B. Dice, basado en una revelación. Pregunta. Aquí está la pregunta. ¿Por qué es importante notar esto? Porque lo que el pasaje nos muestra es que Pablo fue llamado a Jerusalén por Dios, no por llamado de los apóstoles, hermanos. Así que cuando menciona la revelación de Dios, está mostrando que él no estaba bajo la autoridad de los otros apóstoles. Era un apóstol igual que Pedro, Jacobo y Juan. Eso es interesante. Y esto confirma una vez más el apostolado del apóstol Pablo. Era un apóstol como los hermanos que eran columna allá en Jerusalén. Allí se menciona a Pablo junto a Pedro, junto a Jacobo y junto a Juan, ¿verdad? Es interesante eso. Dice él que cuando, vamos a ver, dice, porque lo que él dice, el pasaje nos muestra es que Pablo fue llamado a Jerusalén por Dios, no por llamado de los otros apóstoles. Es decir, que el apóstol Pablo no fue en obediencia a aquellos hombres destacados. ¿Qué problema, hermano, cuando en las iglesias cristianas es necesario obedecer a un hombre destacado o a una persona destacada? Y perdemos, hermano, el enfoque del evangelio por estar sometidos a una línea, como que si fuera un periódico, que hay que respetar la línea editorial. Eso de que alguien con influencia maneje el quehacer de una iglesia, eso no es conveniente. No. Fíjate que una vez, miren, en una iglesia, eventualmente llegó un hermano que llegó a ser miembro de esa iglesia, y era un hermano millonario, con dinero. Y el pastor contento. ¿Dónde no se va a alegrar? Cualquiera se alegra. Y el pastor se alegró. Pero pasado cierto tiempo, dentro de un par de meses, después de que llegó el miembro nuevo, millonario, le preguntaron que qué opinión le merecía el hecho de tener a ese miembro tan influyente en la iglesia. ¿Y saben qué dijo el pastor? Quisiera mejor no tenerlo. Yo creo que podemos nosotros con nuestra mente, nuestra sabiduría, pensar ¿por qué? Pues sí, porque de repente todo lo que yo diga, yo me le voy a quedar viendo a él a ver si me aprueba, a ver, y de mejor no lo digo. Imagínate que me retire el diablo. Mejor no digo nada, hermano. Imagínate que el hermano Ever va afuera. Yo como le pido permiso con la vista, hermano, cada cosa que digo. Y después me va a regañar allá atrás. No, hermano. Podemos perder el enfoque. Nuestro enfoque es Cristo. ¿A quién es que queremos agradar? Yo quiero agradar a Cristo, hermano. Yo, hermano, con el amor y el respeto que les tengo, yo no quiero agradar a los diáconos. No. Yo no quiero agradar a los ancianos, hermanos. Y yo tengo que decir la verdad. Somos un equipo de hombres que trabajamos hasta donde Dios pues nos da la fuerza, verdad, y la sabiduría. Y yo sé, hermanos, que los hermanos también queremos agradar a Dios. ¿No es así, hermanos? Amén. Todos queremos agradar a Dios aquí. Todos queremos que el Señor esté complacido con lo que estamos haciendo. Y los hermanos saben, hermanos, que acá saquemos una ilustración, hermano, para que pensemos cómo es que trabajamos. Mire, hermano, el liderazgo
de los ancianos en la iglesia es lo más conveniente. De hecho, es bíblico. El gobierno de ancianos es bíblico. Yo recuerdo que cuando yo trabajaba allá cuando yo trabajaba con muchachos, nosotros leíamos una obra que se llamaba, hablaba de un personaje épico, mítico, que se llamaba el Rey Arturo, y se hablaba de la mesa redonda. Ese es un simbolismo, al menos dentro de lo que es la implicación literaria. ¿Por qué es un simbolismo? Porque allí se sentaba Arturo, allí se sentaba el caballero fulano, allí se sentaba el caballero fulano, allí se sentaba el otro caballero, allí se sentaba el otro caballero. Pregunta, ¿quién era el más influyente? Hermanos, a decir verdad, cuando la mesa es larga, fíjate que le voy a explicar, una vez me sucedió algo. Yo fui invitado por cosas de trabajo a un hotel, pues uno de los hoteles más prestigiosos de San Miguel. Y yo le voy a ser honesto, hermano, yo cometí un error. Yo cometí un error, hermano, y me avergoncé, me sentí avergonzado. Yo no sabía que este puesto no era para cualquiera. Sí, este puesto era para el presidente. Es que este es superior a estos. Pero acá todos son iguales. Acá todos son iguales. Con la diferencia, hermanos, miren, de que en el caso nuestro, sucede esto, miren. Fíjense. En la iglesia, hermanos, en el gobierno de esta iglesia, aquí, hermanos, están los ancianos. Pero sobre los ancianos está uno. Exactamente. Así es. Ahora, por cuestiones de orden, hermano. Por cuestiones de orden. El apóstol Pedro dice, ruego a los ancianos, yo anciano con ellos, dice Pedro. Y Pedro, hermano, se presenta como el anciano que quizá llevaba la palabra, leía la palabra, representaba a la iglesia local. Pero el apóstol Pedro se menciona, yo anciano con ellos. Ahora, ¿cuál es la enseñanza, hermano? De que nosotros servimos a Cristo. Nosotros somos uno en Cristo. Y nuestro cometido es agradar al Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros buscamos. Ese es nuestro objetivo, agradar al Señor Jesucristo y a nadie más. Ahora, sigamos. Tenemos un tercer literal. Quiero ver si. Yo creo que hay un literal más. Pero antes, sí, vamos a ver. Bueno, he pasado en una revelación, como dice Hechos. Eso ya lo explicamos. Sí, aquí está el pasaje, ¿verdad? De Hechos 11, 27 al 30, que por cierto ya lo leímos, ya nos adelantamos ahí. Entonces, hay un literal más. Aparte de que fue acompañado por Bernabé y Tito, aparte de que, como dice el literal B, que estaba basado en una revelación, como enseña Hechos 11, hay un literal más, y es el C, para compartir su versión. Aquí vamos a explicar esto. No significa que es una versión diferente, para compartir su versión del Evangelio con los otros apóstoles. Ahora, escuchemos esto. ¿Por qué lo hizo en privado? Porque aquí hay un dato interesante en el versículo 2. Les suplico, hermanos, que leamos el versículo 2. Dice,
pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse, ¿cómo dice? En privado. Correcto, esa parte, ahí quiero que pensemos un poquito. ¿Por qué lo hizo en privado? Ahí lo explica él. Dice, para no correr en vano. No era para verificar si era correcto o no su evangelio, hermanos. No, de ninguna manera. No era porque necesitaba el sello de aprobación. Recordemos que él había recibido el evangelio de Jesucristo mismo, según dice el capítulo número 1, que ya lo leímos. Eso ya lo estudiamos. Recibió el evangelio por Cristo. Por lo tanto, no fue necesario una autenticación humana. Entonces, ¿por qué lo hizo? Esa es la pregunta. ¿Por qué en privado? Con el propósito de tener unidad en el ministerio. Él quiso ver que ellos estaban de acuerdo con él, es decir, que estaban en sintonía con el mensaje. ¿Por qué lo hizo en privado? Lo hizo, hermano, no porque él estaba confundido o no sabía si el evangelio era verdadero o no, o porque quería verificarlo con los otros apóstoles. De ninguna manera. Lo hizo en privado en caso de que los otros apóstoles no estuvieran de acuerdo con él, o para poder estar unánimes en un nivel de liderazgo y salir de la reunión para ministrar a la gente en una manera unida. Allí usa él, el apóstol Pablo, en el versículo número 2, sí, para no correr o haber corrido en vano, dice después de la primera coma del versículo número 2. ¿Qué es eso? Significa que si los otros apóstoles no hubieran estado de acuerdo con él, su unidad, compañerismo y ministerio hubiera sido roto. Así de fácil. Entonces, ahí tenemos. Pablo fue a Jerusalén 14 años después de su conversión, como lo enseña el versículo número 1, literal B. El evangelio estaba basado al literal A. ¿Acompañado por quién? Por Bernabé y Tito. Tito era incircunciso, no era judío, era griego, era gentil, y fue basado en una revelación. Mira, hermano, cómo el Señor guió el ministerio de Pablo siempre. Y eso nosotros, hermanos, los creyentes, los líderes de la iglesia, toda la iglesia, tenemos que buscar, hermanos, la dirección del Señor. Tenemos que pedirle al Señor el poder estar en su voluntad. A mí en lo personal me preocupa estar en la voluntad de Dios. Porque eso de no estar en la voluntad de Dios, hermanos, es como le dijo el Señor a Pablo: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Te haces daño a ti mismo. Y número C, o literal C, para compartir su versión del evangelio con los otros apóstoles. Ahí tenemos. Creo que podemos avanzar un poquito más. Aquí está, esto ya lo leímos, solo vamos a revisarlo quizás. ¿Por qué lo hizo en privado? Para no correr en vano, y ahí está la explicación. Dice que lo hizo en privado en caso de que como ya lo dijimos o lo vimos, en caso de que los otros apóstoles no estuvieran de acuerdo con él, y poder estar unánimes, es decir, en el mismo criterio, en un mismo nivel de liderazgo, y salir de la reunión para ministrar a la gente en una manera unida. Exactamente. Interesante eso. Correr en vano, ¿qué significa? Que si los otros apóstoles no hubieran estado de acuerdo con él, su unidad, compañerismo y ministerio hubiera sido roto. Hermano, quiero hacer quiero adelantarme. Francamente, esto es parte del cierre de la lección de esta noche. Pero quiero hacer mención de esto para que entendamos de una manera más amplia ese punto. Fíjese, hay un ejemplo. Mencionemos cuando tiene que ver con una cruzada evangelística, por ejemplo. Puede ser que un evangelista famoso, ¿a quién podemos mencionar? Mencionemos a Billy Graham. Digamos que venga al país, o que venga el hermano Luis Palacios, por ejemplo, o Miguel Núñez, yo no sé. Puede ser que él invite a todas las iglesias en San Miguel a participar, y a lo mejor no están de acuerdo
Por ejemplo, hermano, un ejemplo de un punto doctrinal. Pensemos que no están de acuerdo en la enseñanza o en la doctrina de la seguridad eterna. Pensemos que no están de acuerdo. Otros dirán que hay que arrepentirse de los pecados para ser salvo. Otros dirán que necesitan pasar al frente para ser salvos. Pero el punto es, no están de acuerdo. La pregunta es, no estando de acuerdo, ¿trabajarán juntos? Bueno, podría ser que se reúnan, hermano. Pero en realidad, ¿será unidad verdadera esa? No es unidad verdadera. Su compañerismo debería estar basado en predicar el mismo evangelio. Por eso es, hermanos, que la enseñanza pura, transparente del evangelio bíblico de la gracia tiene que ser una enseñanza, una doctrina, hermano, en la cual todos comulguemos y estemos de acuerdo en lo que enseña la palabra del Señor. Entonces aquí está, en el punto defendiendo el evangelio en Jerusalén, consultando con los apóstoles. Ya dijimos eso, ya hicimos mención de esto. ¿Qué más? Ahora, esta parte importante, yo creo que solo esto vamos a considerar para terminar. Fíjese, los apóstoles concluyeron que Tito no necesitaba ser circuncidado. ¿Quién lo dice? El versículo 3. ¿Sí? ¿Por qué no leemos el versículo 3? Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, ¿qué dice ahí? Fue obligado a circuncidarse. Ahora, lo que dice ahí es que ni aun Tito fue obligado a circuncidar. Hay que amarrar bien la idea, hermano, porque la coma ahí nos hace una pausa explicativa y podemos pensar que sí fue obligado a circuncidar. Pero no es eso lo que dice, ¿verdad? No, el versículo lo que está diciendo, que ni aun Tito fue obligado a circuncidarse y estaba con él, o estaba con Pablo. Era griego, pero no fue obligado a circuncidarse. Quiere decir, hermano, que los apóstoles ya tenían un acuerdo doctrinal en cuanto a las obras de la carne. Ya explicamos que la circuncisión fue un procedimiento impuesto por los judaizantes. Los judíos decían que los gentiles que creyeran en Cristo tenían que circuncidarse además de creer en Cristo. ¿Qué pasaba allí? Como que había que sumarle ese rito al acto de la salvación por fe en nuestro Señor Jesucristo. Pregunta, ¿acaso no era suficiente el sacrificio de Cristo? ¿Que era necesario mutilarse? Entonces la obra de Cristo no fue suficiente, como lo que hace mucha gente. ¿Será necesario cumplir con un rito? ¿Será necesario hacer romerías a Perulapán? ¿Cómo es que se llama? A Perulapía, a la que chiriquimula, ¿cómo es? A la quipula. ¿Será necesario, hermano? Porque si no, a las ¿cuáles? A las cabras, a las pavas. No, hermano. ¿Le falta la obra de Cristo? A la obra de Cristo no le falta. Y repetimos el pasaje de Juan 19:30. Aprendámonos ese pasaje. Cristo dijo, consumado es. La deuda ha sido cancelada. No le falta nada. ¿Ve? Sí, consumado es. La deuda ha sido cancelada. Hermanos, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, podemos tener la certeza que nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados para la gloria del Señor. Cuando usted lo acusen y lo critiquen, hermano, y lo culpen y digan, mentiroso, allá pasa con uno un pelón gritando y él aplaudiéndole. Hermano, pobrecita la gente. Con todo y lo que la gente diga, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, somos salvos. ¿Lo digo yo? ¿Lo dicen los hermanos? Lo dice la palabra de Dios. Lo dice la Biblia. Fíjense, hermano, que las personas quisieran, fíjese, usemos un poco, hermano,
inferencias psicológicas. Las personas creen o quisieran que con negar la Biblia, todo lo que la Biblia promete puede ser mentira. Eso quisiera la gente, que con empecinarse a negar lo que la Biblia dice, quisieran que lo que la Biblia dice es mentira. Pero eso no es así. El Señor ya prometió, el Señor ha dado su palabra, el Señor ha dado su principio, el Señor ha dado la salvación. Aquel que humildemente se acerca a Él y recibe el regalo de la salvación, pues bueno, recibe la bendición de la salvación. El que lo rechaza, hermano, lo rechaza para sí. Eso no le quita a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, para nada. Ahora, ¿qué sucede? Yo creo que aquí vamos a terminar. Dice, recordemos que Tito era una prueba para ver si los otros apóstoles requerían que Tito fuera circuncidado y así agregar una obra a la gracia. La conclusión de los apóstoles, ¿cuál fue? Que Tito no necesitaba ser circuncidado, porque era salvo por medio de la fe sola, en Cristo solamente. El domingo mencionábamos, hermanos, las 5 solas de la Reforma. ¿Qué dijo Martín Lutero? ¿Qué decían los reformadores en 1517, siglo XVI? ¿Verdad? ¿Qué decían? ¿Qué negocio el de la religión, hermano? Nos venía contando un hermano que una persona con quien él trabajaba tenía una indulgencia, un recuerdo ahí de una indulgencia. Ese era un negociazo, la venta de las indulgencias. Dependiendo de la capacidad de las personas, compraban las indulgencias y por grande que fuera su pecado, si pagaba la indulgencia, no hay problema, ¿verdad? Estás limpio. Pero dijeron los reformadores, hermano, y lo dijimos el domingo, gracias a Dios por la reforma: sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo para la gloria de Dios. Amén. Las 5 solas de la reforma. Qué lindo, hermano, el aporte de los reformadores. Por supuesto que tuvieron que sufrir, hermano, los embates del enemigo, hermano. Dicen, hermano, mire qué tremendo. Demos la gloria a Dios, hermanos, que nosotros vivimos en un tiempo con todas las dificultades de este país, hermano. Pero para mí lo único bueno que hace este país es que nos deja predicar el Evangelio. ¡Qué bueno! ¿Sabía usted, hermano? Por ejemplo, mire, los hermanos de la iglesia primitiva, dicen los historiadores, como Flavio Josefo, como Plinio, dicen, mire, que una de las formas como el Imperio Romano eliminaba creyentes era que los llevaba a a mí me gusta ver la película del Gladiador, y llevaban a los creyentes a esas arenas, al Coliseo, y cuando tenían a todos los creyentes ahí, soltaban a las fieras hambrientas para que devoraran a los creyentes. ¿Y sabe qué hacían los hermanos? Dicen los historiadores, hermanos, ahí está, la historia es una ciencia. Dicen que los hermanos, los ancianos, es decir, los mayores de edad, los ancianitos, hacían un círculo y hacían que los niños quedaran dentro del círculo, los hermanos creyentes. ¿Sabe para qué? Para no tener que sufrir el trauma, hermano Danilo, de ver a las criaturas devoradas por la bestia, y mejor caer ellos primero como presa de la fiera. Así morían los creyentes. Sí. Así morían. Durante el tiempo de la Reforma, hermano, allá en España están en los museos, están los instrumentos de tortura que usaban para torturar a los creyentes, que le llamaban herejes, porque leían la Biblia. Herejes le llamaban. Los quemaban. Ahí dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, morían a veces quemados, devorados. Así morían los creyentes. Pero nosotros tenemos la bendición de tener la palabra de Dios. Y gracias a la obra, hermanos, de los hermanos
que ofrendaron sus vidas, nosotros tenemos la bendición de leer la palabra de Dios. Por eso tenemos que ser muy celosos en cuanto, hermanos, a cuidar el testimonio del Evangelio. Tenemos que ser celosos. Y sabe una cosa, hermanos, mire, no es que no es para jactancia, hermano, pero, hermanos, que la iglesia del Faro sea una luz que resplandezca en Chinameca, en medio de un evangelio corrompido, hermano, en medio, hermano, de una efervescencia de iglesias que se dedican, hermanos, a las músicas, a las luces estrambólicas, a los sonidos estridentes, hermanos, que como chillan, que como rechinan esa guitarra. Y, hermanos, pero nosotros tenemos que restaurar la enseñanza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Amén, hermano, de acuerdo a la Escritura, conforme, exacto, hermano Nelson, ahí está, conforme a la Escritura, ahí está. Mira, hermano, 1 Corintios 15, 3, 4, ¿verdad, hermano? ¿Ah? Amén, hermano. Dice que Cristo, dice, murió, que fue crucificado conforme a la Escritura, ¿ah? Y que fue sepultado y que resucitó conforme a la Escritura. Ese es el Evangelio, hermano. Eso es lo que nosotros tenemos que defender. Hermanos amados, aquí está no pudimos terminar, pero con la ayuda del Señor vamos a terminar este tema el siguiente miércoles, que el Señor nos lo permite, ¿verdad? Vamos estudiando de verso a verso, conociendo la palabra, y ya vimos, hermanos, que hay una parte humana y está la parte divina, ¿verdad? Entonces nosotros dediquemos un tiempo también de calidad para estudiar la palabra del Señor. Ahora hay tanta bendición, hermano. Mire, uno en una memoria, dicen que puede guardar. ¿Cómo es, hermano Nelson? Que él guarda en una memoria y anda oyendo la Biblia en su carro. Mire, está bueno. Gracias a Dios. Hermanos, antes de pasar a hacer unos tiempos de oración,